dependiendo de mi destreza a la hora de hablar en público, de poder tener retentiva de palabras, en fin, confiaba en el potencial que Dios había puesto en mí. Ojo, no decía que no le daba la gloria a Dios, porque siempre le daba la gloria a Dios. Pero decía, yo me lo merezco, yo me preparé. Por eso el mensaje salió con excelencia. Y parte del 2022, 2023, Dios me ha ido enseñando que es por su gracia. He venido aprendiendo que cada vez que tengo la oportunidad de estar en este lugar, es por su pura misericordia, por su favor inmerecido. No sé cómo estoy aquí en este lugar hoy. De verdad no quería estar aquí, pero hay un fuego en mí. Hay algo que no me permite dejar a un lado lo mejor que he hecho en mi vida, en mi corta vida, y es predicar la palabra. No soy un predicador estrella. Tengo muchos errores, quizás más errores que ustedes. Pero a Dios le ha placido usarme como un instrumento. Y aquí estoy. Quiero darle las gracias a cada hermano que ora por mí y que me aprecia. Se lo agradezco, Dios lo está escuchando. Víctor, Dios te está escuchando. Víctor me dijo, estoy orando por ti, hermano, porque te quiero ver allá. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué digo esto? Porque parte de lo que vamos a hablar en esta mañana tiene que ver con eso, con esa gracia de Dios que no nos suelta, que no renuncia a nosotros, que nos invita a cada día entrar a su casa, con ese favor de Dios. Una de las cosas que llamaron mi atención cuando llegué a Getsemaní, una de las primeras cosas es ese empuje que esta iglesia le da al cumplimiento de la gran comisión. Tenemos muchas ramas, ministerios evangelísticos, misiones, Castillo del Rey. Le damos mucho empuje a la obra evangelística. Pero también algo llamó mi atención y es ese descuido que cada uno de nosotros hacemos para que eso no se cumpla. Es contradictorio, pero pasa acá en Getsemaní. Por una parte la impulsamos, por otra parte la descuidamos. Pero hay algo más que captó mi atención en esos años cuando llegué a Getsemaní y quizás era como una idea que estaban vendiendo mucho en los altares, y era acerca de que nosotros somos una iglesia de avivamiento, una iglesia punta de lanza que Dios nos ha escogido y nos ha llamado para trastornar, para impactar, en fin. Ese discurso llamó mi atención. No sé si ese predicador era el mismo que invitaban a todas las iglesias de Venezuela, porque tuve la oportunidad de visitar otros estados y me encontraba que en esa iglesia, por ejemplo en el estado Lara, ellos dicen que son la punta de lanza. Fui al Zulia, los zulianos dicen que ellos son la punta de lanza. Fui a Caracas y en Caracas dicen que no, nosotros los caraqueños, Dios nos ha dado la palabra de que nosotros somos los que vamos a ir adelante en el avivamiento. O no sé si es que era moda en ese tiempo hablar, o era Dios mismo que inquietaba a los predicadores a que dieran ese mensaje en cada iglesia. Lo cierto es que yo me imaginé mi propio escenario, me imaginé predicándole a multitudes, me imaginé ganando muchas personas para Cristo, porque uno se visualiza allí como predicador, como evangelista. Uno se visualiza es ganando, no restando. Uno siempre quiere sumar, pero en el transcurrir del tiempo me di cuenta que uno puede sumar o restar en cuanto a la obra evangelizadora. Nunca puedes estar en un lugar intermedio. O estás sumando o estás restando. Y nunca me imaginé estar del lado de los que restan. Nunca me imaginé que yo pudiera impedirle a personas que se acercaran a Jesús. Pero pasa, nos pasa como seres humanos.
Así que el tema del avivamiento me parecía más bien como un discurso político, porque nos prometían muchas cosas. En las cosas que nos prometían nos decía que iba a venir un gobernante justo y que ese gobernante justo iba a lograr que en Venezuela hubiera una estabilidad económica cual nunca antes se había visto. Nos decían que el pecado iba a ser erradicado, que la corrupción iba a desaparecer de nuestro país, que iba a haber igualdad para todos, que Venezuela en todas sus estructuras iba a crecer, que la idolatría se iba a acabar. Pero muy pocos decían el precio que teníamos que pagar. Y esta mañana yo les digo, sin proceso no hay avivamiento. Sin oración no hay avivamiento. Y si tú no predicas el Evangelio, no hay avivamiento. Ahora, para los amigos que nos acompañan, quizás se estén haciendo la pregunta, ¿qué es un avivamiento? ¿Qué nos está hablando este hermano? Y definirlo claramente puede llegar a ser un problema, porque bíblicamente la palabra avivamiento no existe y no hay un consenso claro de lo que lo puede originar. Además, algunos usan palabras como despertar, renovación o movimiento. Pero alguien en una oportunidad dijo que un avivamiento consiste en que Dios toca las mentes y los corazones de una manera arrebatadora. Es Dios haciendo la obra en el ser humano de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro como nos lo proponían. ¿En qué cabeza cabe que un gobernante o que alguien desde una posición política va a mejorar tu vida? Va a cambiar tu situación económica, va a mejorar la situación de tu familia. ¿En qué cabeza cabe eso? Hacían pasar a ese gobernante como un tal David. Pero uno ve este tiempo y creo que estamos más cerca de que nos gobierne una mujer que un David. Es lo que yo puedo ver. Entonces, hacían ver que en el avivamiento la iglesia no iba a hacer falta, porque ese gobernante lo iba a hacer todo. Ese gobernante se iba a encargar de todo. Y en esta mañana quiero recordarles que un avivamiento es una obra soberana del Espíritu Santo. Jesús dijo, Él los convencerá de justicia, de juicio y de pecado. Es el Espíritu Santo de manera sobrenatural que sensibiliza a las almas, a las realidades divinas. Es el Espíritu Santo obrando en el amigo, en quien nos puede oír hablar de Jesús. Es el Espíritu Santo inquietándonos a que existe un cielo, a que existe un infierno, a que Jesús es su Salvador. Es el Espíritu Santo de manera soberana obrando y generando respuestas en la vida de las personas. La esencia del avivamiento es las personas, no la situación política, económica de un país. Esa no es la esencia de un avivamiento. Ahora, han habido grandes moveres de parte de Dios, y voy a mencionarles algunos para que usted pueda tener una idea de lo que sucedió en esos años. El primero de muchos que han habido sucedió en el 1700. ¿Y a qué no sabe quién usó Dios? Usó a la iglesia anglicana, una rama de la iglesia católica, pero que nació en Inglaterra. Tiene su diferencia con la iglesia católica, pero la iglesia anglicana adora imágenes, rezan, en fin, son casi iguales que los católicos, pero a esa gente Dios las usó para traer un avivamiento en Inglaterra. Que Dios nos ayude y que no dejemos pasar nuestra oportunidad. Que no tenga Dios que usar a alguien más, sino que nosotros podamos estar allí para ser usados por Dios. Ahora, en ese avivamiento se popularizaron las campañas al aire libre, las figuras sobresalientes, John Wesley, Jonathan Edwards,
que eran unos grandes predicadores. Luego vino el segundo, donde se movilizaron misioneros. El evangelio llegó a Estados Unidos. En ese avivamiento también surgieron muchas sectas que hasta el día de hoy sobreviven: Testigos de Jehová, Adventistas, Solo Jesús. Luego vino el avivamiento donde Charles Spurgeon, Hudson Taylor fueron protagonistas. Se caracterizaron porque hablaban mucho de la segunda venida de Cristo. Muchos misioneros, labores sociales, y quizás con este es el que más nos identifiquemos hoy, nosotros, la iglesia, con el envío de misioneros y con la labor social que prestamos. Ahora, les menciono esto porque es históricamente que aparecen los registros de los avivamientos. En la Biblia hay una escena donde Habacuc nombra una palabra: viva tu obra en medio de los tiempos. Y de eso vamos a hablar un poco. Pero como tal, la palabra avivamiento no está en la Biblia. Ahora, quiero mencionarles que un avivamiento no puede generarlo el hombre. Y quizás ese ha sido uno de los fracasos de nosotros, como predicadores o como iglesia. Vamos a involucrarnos todos. Creo que ha sido uno de los inventos que nos ha salido más mal, y es el de fabricar algo que solo lo hace Dios: un avivamiento. Por años estuvimos empeñados en eso, en generar ese mover. Y entonces montábamos un tarantantín aquí, un tarantantín allá, pegábamos 4 gritos y decíamos que era el tiempo, que llegó la hora, que llegó el momento, pero no veíamos que pasaba algo en nuestro país por lo que veníamos prometiendo. Va a mejorar la situación económica, los precios van a mejorar, la comida va a estar estable, en fin. Por eso les dije que parecía un discurso político. Así que lo que el hombre fabrica sin Dios se desvanece. Y esto aplica para todo: emprendimiento, liderazgo, ministerio, todo, para todo aplica. Lo que el hombre fabrica sin Dios se desvanece. ¿Por qué los primeros cristianos, a pesar de los tratos crueles, a pesar de la persecución que estaban viviendo en aquellos tiempos, seguían predicando el evangelio? ¿Por qué a pesar de tanta persecución los primeros cristianos seguían de pie y lo daban todo por Jesús? Porque era Dios el centro del avivamiento. Era Dios quien los impulsaba. Era el Espíritu Santo quien tomaba el control de la atmósfera sobrenatural de lo que sucedía en esos días. No eran prácticas de la metafísica, no era manipulación. Era el Espíritu Santo quien estaba interviniendo para hacer cosas maravillosas. Por eso recalco que el Espíritu Santo es el autor y es el dueño del avivamiento que va a suceder en nuestra nación. Es el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es: ¿estamos preparados para un gran despertar? ¿Realmente nosotros como iglesia estamos preparados para que Dios actúe desde dentro de nosotros hacia afuera, para que en nuestro interior pueda suceder algo extraordinario que pueda impactar allá afuera? Ahora, en la pandemia, los primeros promotores del avivamiento se escondieron. No los vimos por ninguna parte. Ellos no hicieron nada. Y esto que voy a decir quizás le va a doler a algunos, pero tengo que decirlo. Getsemaní no es una iglesia de avivamiento. ¿Saben? Si fuéramos una iglesia de avivamiento, ya hubiéramos pasado de moda. El avivamiento que más tiempo duró fue de 30 años. Luego quedó solo para la historia, registrado en la historia como un mover de Dios. Entonces, si nosotros cumplimos 92 años y vamos a llegar a 93 y podemos llegar a 100 años si Dios
Dios no los permite, si Jesús no ha venido, es por la obra soberana del Espíritu Santo. Si Getsemaní se mantiene de pie, es por la obra soberana del Espíritu Santo. Dígale al que está a su lado, Getsemaní es una iglesia con un gran potencial para impactar Yaracuy y que eso sea noticia en toda Venezuela. Así suena mejor. Tenemos el potencial para impactar Yaracuy y para que eso sea noticia en toda Venezuela. Y después uno va madurando y uno va creciendo y entonces uno se va convenciendo de que Venezuela no necesita un avivamiento. Dijo un profeta en el Antiguo Testamento ante una crisis que estaba viviendo el pueblo de Israel, y el profeta sabía el por qué. Habían descuidado su relación con Dios. Y el profeta le dice a la nación: mire ustedes, lo que necesitan es volver a la senda antigua. Y esa senda antigua no tiene nada que ver con las prácticas de la iglesia pasada, de que si usabas esto era pecado, de que si dejabas de hacer esto era pecado. No, el profeta les estaba diciendo: ustedes tienen que volver a Dios. Ustedes tienen que volver a tener una relación genuina con Dios, una relación profunda con Dios. Ustedes tienen que volver a Dios de corazón. Esa es la senda antigua, volver a esa devoción en la cual nosotros nos acercábamos a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Eso es lo que necesita la iglesia, porque a medida que usted y yo como iglesia nos avivamos, a medida de que ese fuego crece, como le dijo Pablo a Timoteo: aviva ese fuego. Tú tienes responsabilidad en que suceda algo. Muchas cosas van a mejorar. Muchas cosas van a mejorar en nuestra nación. Y Habacuc tiene su lucha con Dios en los primeros capítulos. Él no está entendiendo lo que está sucediendo, porque el proceso de Dios al usar una nación pecadora y malvada para castigarles y para hacerles entender un propósito. En los primeros capítulos está esa lucha de Habacuc con Dios, pero en el capítulo 3 Habacuc hace una oración. Y el capítulo 3, versículo 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Entonces Habacuc entendió que el avivamiento que iba a vivir su nación dependía de Dios. Pero hay algo que me llama la atención, y es que Habacuc había oído la palabra de Dios. Habacuc había conocido a ese Dios que actuó en el pasado, a ese Dios que trajo avivamiento en Inglaterra, en Estados Unidos, que promovió el envío de misioneros y que llegaran acá a Venezuela. Habacuc había conocido a ese Dios del Antiguo Testamento que abrió el Mar Rojo, a ese Dios que hizo que su pueblo pasara en seco, que los alimentó por el desierto. Habacuc conocía que Dios en el pasado había actuado, que Dios en el pasado había favorecido a Israel, y él quería volver a ver eso de nuevo. Habacuc quería experimentar esa gloria de Dios y entendió que la oración era lo primordial que tenía que hacer, y dejó de luchar con Dios y comenzó a adorar a Dios, comenzó a buscar a Dios. Y hay que ser humilde, ¿sabe? Porque en el avivamiento no se va a promover un liderazgo, un líder.
No, el ministerio que yo tengo es el ministerio que va a surgir en el avivamiento. Dios me va a usar a mí porque yo soy el que está buscando más de su presencia. Yo soy el que está más santificado. Yo le dije que es una obra de gracia de Dios. Dios va a usar a quien Él quiera, porque no se trata de querer, de correr o de tener las habilidades. Se trata de Dios. Y como Dios es diferente a nosotros, Dios va a actuar como Él sabe actuar. Entonces, básicamente Habacuc le estaba diciendo a Dios: Señor, no importa que yo no sea protagonista en lo que tú vas a hacer, pero al menos concédenos la bendición de que nosotros podamos ver tu gloria en nuestra nación. Concédenos el poder ver eso que tú has prometido para Venezuela. Concédenoslo, Señor. Y Habacuc nos enseña a dejar a un lado nuestros propios intereses y decirle: Señor, no importa que nadie me recuerde, no importa que nadie vea lo que yo hice, lo que he hecho, lo que estoy haciendo. Lo importante es que tú hagas tu obra. Aviva tu obra. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos. Hazla conocer, y eso nos debe hacer sentir contentos, alegres. El ver que Dios hará lo que tenga que hacer. Lo otro que Habacuc dice es: en la ira, acuérdate de la misericordia. Él sabía que su nación como tal merecía ser castigada. Él sabía que su nación no merecía un avivamiento. Y si es por merecimiento, Venezuela o nosotros no merecemos ser usados por Dios. No merecemos lo que Dios nos otorga. Habacuc reconocía eso, pero sabía quién era Dios y le decía: en la ira, acuérdate de la misericordia y envía un avivamiento entre nosotros. Y si usted no conoce acerca de la gracia de Dios, usted muy difícilmente será usado por Dios en un avivamiento. Porque no hay persona que usted mire a los ojos que Dios no ame. No hay persona que usted pueda mirar a la cara, sea quien sea, haya hecho lo que haya hecho. Dios ama a todas las personas. Y usted necesita cambiar su manera de ver a la gente. Yo necesito cambiar mi manera de ver a la gente. Porque a medida que yo cambio mi manera de ver a la gente, mi manera de presentarles a Jesús va a cambiar, va a ser diferente. Mi manera de hacer evangelismo va a ser diferente. Porque yo voy a ver a la gente como Dios las ve. Y Dios las ve con ojos de amor. Sea quien seas que estés hoy en este lugar, Dios te ama. Y Getsemaní no es una iglesia que te va a juzgar. Getsemaní está con los brazos abiertos para ti. Amigo, amiga, hermano, hermana, no importa lo que haya pasado en tu vida, Getsemaní está para ti. Getsemaní está para ti. Y sabes, porque el amor de Dios es alto, es ancho, es profundo, no tiene explicación. Solo recíbelo en esta mañana y siente ese abrazo de Dios. Ahora, el Señor me inquietaba y tengo que decirles esto. En Getsemaní no usaré a flojos. No usaré a indispuestos, usaré a los que estén dispuestos para trabajar. Cueste lo que cueste hacer ese trabajo. Y pase lo que pase por hacer ese trabajo. A esa es la gente que Dios va a usar en esta iglesia para lo que Él quiere hacer. Ahora, hay otra historia bíblica que quiero compartirles, si está en Hechos,
capítulo 2. Ustedes ya la deben de conocer porque muchas veces se ha predicado acerca de los primeros cristianos, la iglesia primitiva, en fin. Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47. Quiero que veamos lo que sucedió en estos días. Los efectos de un avivamiento desde una base bíblica. Dice Hechos 2:43, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso sí era un avivamiento, ¿yo? Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué hacía Dios? Añadía, era Dios el que hacía, ¿verdad? Era Dios el que obraba. El que nos usa es Dios el que obra. Y para que en este tiempo hayan personas así desprendidas, hermanos, que anulen todo egoísmo y que pongan a las personas en primer lugar, vaya que está difícil. Pero ese es un gran avivamiento, más que señales y lo que podían hacer los apóstoles en ese día. Yo creo que lo que hacía que la gente se quedara era el ambiente que provocaban esos cristianos. Más que Pedro pudiera sanar a un cojo, un paralítico, y eso pudiera sorprender a muchos, porque eso cualquiera puede hacerlo. Satanás dice que hace señales y milagros, la palabra lo dice. Así que eso no puede impresionarnos. Pero el ambiente que se generó en esos días, vaya, a veces nos cuesta estar en armonía con nuestra propia familia. ¿Qué va a quedar para ti, Ariel? Que te veo y me da migraña. No, mentira, Ariel, yo te quiero mucho, Ariel, te quiero. Pero ¿qué quedará para los demás? Y un escritor dice, no, la iglesia, los hermanos, esa relación es más profunda porque es una relación de fe, es una relación que viene de Dios. Quizás los familiares uno se disuelve porque se van de la casa, se separan, hacen su vida, algunos mueren sin Cristo y uno quizás no los va a ver en la eternidad. Pero el hermano de la fe, ese sí, dice un escritor, dice la relación debería ser más profunda. Pero duele que no podemos llegar todavía a ese clímax de lo que es una iglesia saludable. Duele que nosotros no podemos llegar a esa estabilidad como iglesia. Por eso le digo a Dios que me ayude y que nos ayude, porque podemos estar restando. Podemos estar restando. En vez de sumar, podemos estar restando. Y yo sé que nadie se visualiza en su vida restando. Todos nos visualizamos sumando. Pero en algún momento nos toca restar. Hay que saber qué hacer cuando estamos restando. Y Habacuc nos enseña a que orar es lo mejor. Y el Señor añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Cuando la iglesia estaba en armonía. Repartían, daban, compartían con alegría, con sencillez, con humildad. Parece una película con un final feliz. Pero es eso lo que Dios quiere para nosotros. Como iglesia. Ahora, Habacuc termina cerrando su libro diciendo en el capítulo 3, versículo 3, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz,
Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Comenzó a adorar a Dios en su proceso y su fe triunfó. Su fe obtuvo la victoria. Su fe trajo un despertar. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Y en los últimos versículos 17, muy conocido, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, porque no tengo mi mirada puesta en el avivamiento de la estabilidad económica. Tengo mi mirada puesta en el Dios que trae el avivamiento, en el avivamiento que generará que mi vida cambie internamente, personalmente, y que luego que mi vida cambie, eso va a hacer que la vida de los demás también quieran un cambio. Entonces Habacuc no ponía su mirada en lo externo, en lo material, que eso es vano, que es pasajero. Él ponía su mirada en Dios, que es inmutable, que no cambia, que es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios es el mismo de todos los siglos. Y en Él tenía puesta su mirada Habacuc. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Estaremos quietos. Nosotros estaremos quietos en el día de la angustia. Porque ese Dios que prometió hacer algo en nuestra nación lo va a hacer. Y nos quiere usar a nosotros. Usted tiene potencial, hermano, para ser usado por Dios en el avivamiento que viene. Usted tiene la habilidad y tiene la gracia de Dios para ser usado por Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Dios ha sido bueno. Su gracia no nos deja. Su gracia nos sostiene, nos mantiene. Su gracia está en este lugar. Se siente en verdad unos aires de que algo va a suceder. Lo decía Vicky mientras adoraba, mientras Alexabel adoraba. Se sentía algo hermoso los que pudieron estar a la hora de la alabanza. Dios quiere hacer algo desde dentro hacia afuera. Dios quiere hacer algo desde mí hacia ti. Aleluya. Yo le dije a nuestro hermano Wilfredo que nos ayude con una alabanza. Es un poco rápida, pero habla de eso, de lo que experimentó Habacuc.